Vamos ahora a presentar dos casos específicos de aplicación de la respuesta de estado estable de un sistema con amortiguación viscosa. El primero es el desbalance rotativo. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo pequeño en el cual tenemos el mismo MKC que hemos considerado, pero ahora en la masa tenemos un rotor que está girando a una velocidad omega y que en algún punto hay una masa de desbalance, una masa concentrada, MU, que genera una fuerza de desbalance FU y está ubicada a una distancia E del centro de giro. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Básicamente esta fuerza es una fuerza rotacional que siempre sigue la dirección radial, es decir, siempre va a seguir la dirección del radio, ¿sí? Y lo que vemos aquí, pues es esencialmente es una fuerza resultante, porque a lo mejor en la vida real no tenemos una concentración de masa. Puede ser que sí la tengamos, pero no necesariamente. Entonces, a lo mejor un sistema que está girando un eje o un rotor, su masa no está completamente homogénea. Hay diferentes componentes de fuerza radial, pero si yo pongo un acelerómetro en un punto voy a registrar la resultante de esa fuerza. Entonces es lo que estaríamos viendo aquí como fuerza de desbalance. Es bien importante porque el desbalance suele ser origen de muchos problemas mecánicos. Si tengo un sistema desbalanceado y si este desbalance es de una amplitud considerable, puede traerme otros problemas como desalineamientos, solturas en los soportes y eventuales fallas del sistema. Entonces, para analizar la respuesta del sistema es muy simple. Lo que tengo que hacer es considerar la fuerza de desbalance que está dada por la expresión que tenemos aquí. FU es igual a masa de desbalance por excentricidad por frecuencia al cuadrado, que básicamente es la amplitud de la aceleración de la fuerza de desbalance, que es E por omega al cuadrado, es decir, un desplazamiento E por la frecuencia al cuadrado. Esto es una aceleración por la masa, es la fuerza de desbalance. Esencialmente, la ecuación de estado estable que teníamos antes, aquí teníamos originalmente una F, pues ahora ya sabemos que esa es la FU. Es la única diferencia que hay con respecto a la ecuación previa, donde ahora pues ubicamos la fuerza en función del desbalance. Lo puedo presentar también de forma dimensional, siguiendo un procedimiento similar entre K, pero la diferencia es que aquí voy también a multiplicar por la masa total del sistema, aquí y aquí, ¿sí? De tal forma que vamos a terminar con esta ecuación, esta forma ya adimensional del sistema. Una característica importante del desbalance es que es proporcional al cuadrado de la frecuencia, como tenemos aquí. Aquí tenemos la gráfica de la amplitud de desbalance. Este término es lo que se conoce como factor de amplificación debido al desbalance. Es un término adimensional. Y pues acá abajo tenemos la razón de frecuencias. Ejemplos prácticos de esto. El clásico balanceo de llantas de un carro, cuando tenemos un problema de vibración en la columna de dirección, es probable que se pueda corregir con un balanceo. Eh, Básicamente la llanta se saca, se pone a girar y se determinan las fuerzas de desbalance que hay y la masa con la que tenemos que corregir. Se coloca una masa, un pesito de prueba, y posteriormente ya se coloca una masa de balanceo, que son los plomos que vemos comúnmente pegados en los rines de los vehículos. Y otro caso es el caso del balanceo en propelas, que también es crítico en los aviones de propela. Un ejemplo para ilustrar el problema de desbalance es este problemita que habla de la sección de cola de un helicóptero, que es lo que podemos ver en esta imagen, que esencialmente lo puedo simplificar a este modelo que está aquí, que es una viga en cantilever, que es la sección de cola, a partir de aquí, con una masa en el extremo que representa el rotor. Y es donde tenemos el desbalance. Y pues al final terminamos con un sistema simple de un grado de libertad.
La parte del rotor de cola, lo que es el sistema de propelas, motor, etcétera, bueno, transmisión, engranes, etcétera, es de 20 kilogramos y la cola de la sección de cola es de 60 kilogramos. Entonces, en este ejemplo, no puedo despreciar la, eh, la masa de la sección de cola. Tengo que utilizar esta ecuación equivalente para la masa de la viga, ¿sí? Para asumir un sistema de un grado de libertad. Además de eso, tengo un desbalance de 0.5 kilogramos situado a 15 centímetros del centro de giro. Esta es la distancia E, que es de 15 centímetros. Me piden calcular la magnitud de la deflexión debido al desbalance a una velocidad de 1500 RPM del rotor de cola, asumiendo un valor de amortiguamiento de Z del 1%. Entonces, para esto, primero establezco cuál es la masa equivalente y la masa total del sistema. La masa total sería la masa equivalente a la viga, 33 sobre 140 de 60, que es la masa de la viga, más la masa del rotor de cola de 20 kilogramos, más el desbalance. Esa sería la masa total, para este caso, 34.64 kilogramos. Conociendo la masa total, puedo calcular la frecuencia natural del sistema, raíz de K en M, 53.72 radianes sobre segundo, y conozco la frecuencia externa, que son 1500 RPM, solamente tendría que convertirlas a radianes sobre segundo. Con esto tengo la razón de frecuencias omega en omega n de 2.92. Ya con esto me puedo dar una idea de en qué zona estamos trabajando. Estamos trabajando en una zona después de resonancia, lo cual es bueno. Con la ecuación de desbalance, calculamos el factor de amplificación. Ya conocemos todos los datos. Esto básicamente es R. Y Z es de 0.01. Hacemos el cálculo y encontramos el valor del factor de amplificación debido al desbalance y puedo directamente de aquí despejar la X para resultar en 0.0024 metros. ¿Sí? ¿Es poco o es mucho? En realidad no lo puedo decir así de primera mano porque para establecer si un nivel de amplitud es bajo o es alto necesitamos comparar contra la frecuencia y usualmente revisar contra un estándar donde nos dirían ahora sí a un nivel de amplitud, a cierta frecuencia, ¿es problemático o no lo es? Son temas de monitoreo de condiciones, estándares, de niveles vibratorios, etc. La siguiente aplicación es el aislamiento vibratorio. Es decir, ¿cómo aíslo una fuente de vibración para que la transmisión se minimice? Para que si yo tengo vibración en un punto, se transmite lo menos posible hacia los alrededores. Y comúnmente vamos a encontrar unos dos casos. El primero es transmisión de fuerza. En la transmisión de fuerza, la vibración se genera en una fuente, por ejemplo en un motor, y se transmite hacia los soportes. Estamos hablando de casos como aislamiento de plantas de energía eléctrica, de las plantas de energía en base a motor diésel, por ejemplo, sistemas de aire acondicionado, motores en general, sistemas que generan vibración y que están montados en un soporte y que quiero evitar que se transmita la vibración hacia los alrededores. Esta foto que tenemos aquí es la foto del motor de un túnel de viento que está en nuestro centro de investigación y en los soportes del motor que genera mucha vibración se colocan estos aislantes antivibratorios que tienen la forma clásica de resortes helicoidales, ¿sí? No se trata nada más de que la vibración no se transmita para que no haya efectos secundarios alrededor, sino también para no dañar la propia máquina, porque si hay una vibración muy grande, por ejemplo en este caso del túnel de viento, pues la misma vibración pudiera transmitirse a toda la estructura y generar una descalibración del sistema. El otro caso es el caso de desplazamiento por la base, donde la base es la que se mueve, probablemente debido a una fuente externa de vibración, y quiero evitar que se transmita hacia equipo que pudiera ser sensible, por ejemplo, pues el aislamiento de edificios para un terremoto, por ejemplo,
la suspensión de un automóvil, que la vibración se transmite por las irregularidades del camino, y en general equipo sensible en ambientes de vibración alto, por ejemplo, microscopios, ya sea microscopios electrónicos o también ópticos, eh, centros de maquinado de alta precisión, servidores, electrónicos, etcétera. Entonces, estos sistemas pueden estar sujetos a vibración externa y lo pueden afectar, entonces quiero evitar que se transmita. Esta es una imagen también de una aplicación en la cual en este caso se produce vibración en el piso y se transmite hacia una balanza de precisión que está acá arriba, y se coloca también un aislante antivibratorio para reducir problemas en la medición que tiene que dar la balanza. El problema es que muchas veces en casos industriales nos encontramos con las dos situaciones a la vez. Podemos tener una máquina que genera vibración, por ejemplo, una prensa, y al lado de la prensa un centro de maquinado que pueda ser sensible a la vibración externa, ¿sí? Entonces, muchas veces tenemos los dos casos. Este video nos presenta una demostración de lo que es el aislamiento vibratorio. Aquí abajo hay un generador de vibraciones, que es un motor con un desbalance. Entonces aquí, por ejemplo, observamos que el primer sistema tiene estos aislantes, que son como esponjitas, son pads de un material absorbente. Y el segundo no, está directamente montado. Además, tiene dos placas de mármol que actúan como una masa extra. Estas son las soluciones clásicas que encontramos en el aislamiento antivibratorio. No solamente implica el uso de resortes o elementos amortiguantes, sino también de la masa. Si yo incremento la masa, voy a mejorar el rendimiento aislante del sistema. Pero obviamente un incremento en la masa, pues a lo mejor no es lo que quiero. A lo mejor quiero pues evitar que la masa se incremente, ¿sí? Entonces, esto es lo que tomar en cuenta. ¿Cómo se define el aislamiento vibratorio en estos dos casos que acabamos de comentar? En función de lo que conocemos como transmisibilidad o Transmission Ratio TR, que es un indicador de qué tanta vibración se transmite desde la fuente hasta el receptor. Para el primer caso, se define como fuerza transmitida Ft, la fuerza que llega aquí, entre fuerza de excitación, que es la fuerza que tenemos en este punto. Tomamos en cuenta la fuerza de excitación original del FRF que encontramos hace rato, que es esta Fe. Simplemente pues la despejo y me queda esta expresión. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale la fuerza transmitida? Para contestar esta pregunta hay que ver por dónde se transmite. Se transmite por K y por C. Parte de la fuerza se transmite por el resorte, parte de la fuerza por el amortiguador. Entonces, pues la fuerza transmitida deberá ser básicamente la fuerza amortiguante más la fuerza del resorte. Simplificamos esto usando notación exponencial compleja, de tal forma que la fuerza transmitida queda de esta forma, y puedo dividir fuerza transmitida entre fuerza de excitación para terminar con esta expresión que está aquí. Esta expresión es la forma compleja de la función de transmisibilidad para transmisión de fuerza. En el siguiente caso, desplazamiento por la base se mueve, se desplaza U de t, y la parte superior se desplaza x, ¿sí? Transmisibilidad se define como x, o sea, respuesta, entre U, entrada, desplazamiento de la base. La ecuación de movimiento está dada en base al movimiento relativo de la masa y de la base, es decir, si se desplaza la base, la masa también se mueve, pero la deformación y velocidad relativa efectivas en K y C es la diferencia de uno y otro. Entonces la ecuación de movimiento se puede plantear de esta forma: masa por aceleración más fuerza amortiguante,
que aquí es donde tenemos el movimiento relativo en velocidad, fuerza del resorte, también con desplazamiento relativo a x menos u. Reordenamos la ecuación y básicamente nos vamos a dar cuenta de que pues, la fuerza externa está dada por este término al final. ¿Sí? Vuelvo a aplicar notación exponencial compleja y resuelvo x contra u para encontrar esta expresión, la misma que teníamos antes. ¿Sí? Ambos casos están representados por la misma ecuación. Si lo establezco en función de la magnitud de valor absoluto y adimensional, pues llegamos a esta ecuación, que es la que normalmente usamos para hacer cálculos de transmisibilidad. Es la misma para los dos casos, solamente hay que tomar en cuenta pues, las diferentes cantidades involucradas en cada uno de ellos. A veces en el segundo caso se habla de transmisibilidad de fuerza también, no lo vamos a ver aquí, pero es otro caso que es posible encontrar en las referencias y libros de texto. Bien, ahora, ¿cómo se interpreta la transmisibilidad y el aislamiento vibratorio? Bueno, pues TR me dice qué tanta vibración se transmite. ¿Sí? Si TR, por ejemplo, es igual a 1, entonces no hay ni amplificación ni aislamiento vibratorio. ¿Sí? Se mantiene igual. La base se mueve igual que la masa. En este caso, si hablamos de desplazamiento de la base. Eso es lo que vemos en la zona de bajas frecuencias. No hay ni aislamiento ni amplificación. Pues esto es 1. Y en esta animación aquí lo vemos claramente. ¿Sí? Si se fijan, la base se va moviendo casi igual que la masa y también se mueven en fase. Y la deformación del elemento elástico es muy baja. Luego, cuando TR es mayor que 1, pues tenemos una amplificación. Y es lo que ocurre en la zona resonante, que es lo que tenemos en este segundo caso. ¿Sí? El sistema tiene una amplitud muy alta y hay una diferencia de fase con respecto de la entrada con respecto a la respuesta. Lo que queremos nosotros es trabajar en las altas frecuencias, donde TR es menor que 1, donde efectivamente tenemos un aislamiento vibratorio. Y es lo que tenemos aquí. El resorte se deforma de manera considerable porque está haciendo su trabajo. El trabajo del resorte en el aislamiento antivibratorio es absorber la mayor cantidad de energía que pueda y posteriormente el amortiguamiento se encargará de disiparla. Pero de lo que se trata es de absorberla, ¿sí? Entonces, si tenemos una deformación alta del resorte, como se observa en este caso, pues hay un adecuado aislamiento de la vibración, ¿sí? Si se fijan, pues la respuesta aquí es muy baja, porque el resorte es quien se está deformando, ¿sí? En pocas palabras, si yo quiero conseguir el elemento antivibratorio, tengo que ubicarme en altas frecuencias, o sea, lo más que pueda hacia acá, de tal forma que la razón de frecuencias, omega en omega n, deba ser lo más alta que se pueda. Si yo no puedo modificar la frecuencia externa, que comúnmente eso no lo puedo controlar, normalmente, entonces me queda omega n. Y omega n, pues ya sabemos que es raíz de k en m. Entonces, la metodología común para lograr el aislamiento vibratorio es: yo quiero que la frecuencia natural sea baja. Esto se consigue con una masa alta. O con una rigidez baja. El problema es que esto puede ser problemático. Muchas veces no me puedo dar el lujo de incrementar la masa. Entonces, pues hay que tratar de tener un compromiso entre lo que es el nivel de peso que se pueda tener, de masa que se pueda, máximo que se pueda tener, y el nivel de aislamiento que se requiera, ¿sí? La clave muchas veces está en usar sistemas de baja rigidez, sistemas que sean muy suaves, pero esto implica también, por lo general, tener un mayor espacio para que el sistema pueda deformarse de manera elástica y almacenar el movimiento, ¿sí?
Los aisladores antivibratorios vienen en muchas formas, tamaños, diseños, materiales. En esta imagen tenemos una muestras de varios de ellos, desde los resortes encapsulados que se ven aquí, los de hule, neopreno, silicón, etcétera, los de tipo de resorte de cable de acero, de malla, hay muchos tipos, ¿sí? Eh, las propiedades dependen muchas veces de la capacidad de carga que tengan, de los rangos de temperatura. Entonces hay aislantes que son muy buenos, que ofrecen deformaciones altas, baja rigidez, tamaño compacto, como los de silicón, pero pues no soportan alta temperatura ni grandes cargas. Los resortes soportan altas cargas, alta temperatura, pero muchas veces su frecuencia no es tan baja. Entonces hay que tener tratar de seleccionar el mejor aislante para un caso específico. No hay una receta única ni una solución única, ¿sí? Otra cosa bien importante con el aislamiento antivibratorio es que el amortiguamiento tiene un papel bien interesante. Y es que el amortiguamiento reduce la respuesta resonante, como vemos aquí, pero incrementa la respuesta en altas frecuencias, ¿sí? Es decir, la primera curva de color negro es la que mejor rendimiento me da altas frecuencias, y esta es la de menos amortiguamiento. Recuerden que esta escala es logarítmica. Si incremento el amortiguamiento, por ejemplo, aquí en resonancia baja la respuesta, pero acá aumenta. Y así, hacia acá, aumentando Z, va a aumentar la respuesta, y hacia acá va a bajar. ¿Por qué ocurre esto? Porque recuerden que la fuerza transmitida es igual a Kx más C por X punto. Y en el caso de la velocidad en particular, depende de la frecuencia. Entonces, en altas frecuencias, la fuerza amortiguante empieza a transmitir más fuerza que la fuerza del resorte, ¿sí? Y si aumentamos el amortiguamiento, esto se va a incrementar aún más. Entonces, esa es la razón por la cual en altas frecuencias el amortiguamiento no es muy bueno que digamos. Siempre hay que tratar de guardar un balance entre el nivel de amortiguamiento requerido y el nivel de aislamiento que se busca. Un ejemplo para ilustrar el concepto de aislamiento vibratorio es este sistema, el cual representa un automóvil muy simplificado, como un sistema de un grado de libertad, el cual se mueve a velocidad constante, v, por una carretera de perfil sinusoide, siguiendo exactamente el perfil que tiene una longitud entre picos, o sea, longitud de onda lambda de 6 metros y una amplitud de pico a pico de 0.02 metros. Nos dan los datos del automóvil: rigidez equivalente de 40.000 Nm, constante amortiguante 2.000 Nm y una masa de 1.007 kilogramos. Para este problema vamos a utilizar una relación entre la velocidad y la longitud de onda y la frecuencia, porque básicamente cuando el vehículo se está moviendo, dependiendo de la velocidad y la longitud de onda, esos datos nos van a dar la frecuencia efectiva a la cual va a estar vibrando la fuente, que es la base. La base como tal no se mueve, pero sí se está transmitiendo el movimiento de la base. Entonces podemos encontrar la frecuencia externa dividiendo la velocidad del vehículo. Vamos a empezar con una velocidad de 20 km por hora, que tenemos que pasarla a metros sobre segundo, 5.55, entre 6 metros, que es la longitud de onda, y nos da una frecuencia de 0.92 Hz como frecuencia externa. La frecuencia natural del sistema en Hz, 1 sobre 2pi, raíz de k en m, 1.003 Hz. Como nota aparte, las frecuencias naturales de los vehículos comunes de pasajeros andan alrededor de 1 Hz, más o menos, la fundamental. La razón de frecuencia, por ende, pues nos da 0.92. Ya que conozco la razón de frecuencia, pues puedo aplicar directamente la ecuación de transmisibilidad.
para encontrar la respuesta de desplazamiento en 0.00319 metros. Como ejercicio y práctica para ustedes, se van a calcular diferentes velocidades. Calculamos la de 80, habría que calcular, calculamos la de 20, hay que calcular 80, 100, 150 para el vehículo que tiene la masa de 1007 kilogramos y aparte para otro que tiene 1585 kilogramos. El que acabamos de calcular nosotros pues es este primer caso que está aquí. ¿Sí? Se van a dar cuenta de que al aumentar la frecuencia, o sea, al aumentamos la velocidad, aumentamos la frecuencia, la respuesta va bajando. ¿Sí? La razón de frecuencias va aumentando. A mayor razón de frecuencias trabajamos en una zona de alta frecuencia y la respuesta que se transmite al sistema, la vibración que se transmite al sistema es más baja. Para el vehículo 2, si aumentamos la masa, la transmisión es todavía menor. Entonces, otra vez, lo que vemos es que si yo quiero conseguir aislamiento antivibratorio, tengo que trabajar en la zona de altas frecuencias y tener masas altas. Otro ejemplo, selección de aislantes vibratorios. En muchos problemas me dicen que selecciona aislantes antivibratorios, lo cual normalmente es seleccionar la rigidez del sistema, la rigidez requerida del sistema aislante. Entonces este ejemplo me dice, tengo un motor V8 con una masa aproximada de 350 kilogramos. Me piden seleccionar aislantes antivibratorios para una eficiencia aislante del 80% como mínimo, considerando una montura antivibratoria con alto amortiguamiento del 30% y el motor trabajando a 3500 RPM. Este ejemplo es una aproximación porque, para empezar, el montaje del motor es más o menos de esta forma. El motor no se mueve en un solo plano, sino que se puede mover en más de una dirección. Entonces, es por eso que lleva diferentes montajes, soportes antivibratorios en diferentes puntos. Pero bueno, es una simplificación. Y la otra es, el motor no gira a una velocidad única de 3500 RPM, sino que tiene velocidades variables más o menos entre 700 hasta cerca de 5000 RPM más o menos. Pero bueno, vamos a usarlo como ejemplo. Otro detalle aquí, nos hablan de eficiencia aislante. ¿Qué es la eficiencia aislante? Eficiencia aislante, vamos a ponerlo como N, es igual a 1 menos TR por 100. Por ejemplo, si TR es, en este caso es 0.2, 20 es el 20% de transmisión, 1 menos 0.2.8 por 100, 80%. Es decir, la eficiencia aislante es lo contrario del porcentaje de transmisibilidad. Si yo tengo una transmisibilidad de 0.2, tengo una eficiencia del 80%. Para este tipo de problemas, trabajamos también con la ecuación de transmisibilidad, pero aquí lo que vamos a hacer es resolver para R, para la razón de frecuencias, porque eso es lo que no conocemos. Yo conozco Z, que lo estoy asumiendo como un 30%. Muchas veces este dato no se conoce, pero es fácil tener una primera aproximación. Si hablamos de un sistema con aislamientos antivibratorios, varían entre el 10 y el 30%. ¿Sí? Entonces podemos más o menos basarnos en base al tipo de aislante que se va a usar, si es un aislante de resorte helicoidal o un aislante de neopreno, entonces ya podemos establecer aproximadamente cuál es el nivel amortiguante que requerimos. Entonces, lo que nos falta es R, porque ya conociendo la razón de frecuencias, tengo la frecuencia externa, puedo ver cuál es la frecuencia natural y conozco la masa, pues estimo la rigidez de los aislantes. Entonces aquí para esta ecuación pues elevo todo al cuadrado, me queda así. Conozco TR que vale 0.2, voy a simplificar para este ejemplo en particular con los datos que tengo, de Z de 0.3 y de TR de 0.2 y me queda esta expresión. Es una cuadrática en R al cuadrado. La resuelvo como una cuadrática, me quedan 2 R al cuadrado. Ignoro el valor negativo, la raíz negativa, y me quedo solamente con la positiva, que aquí la estoy poniendo. Entonces la raíz es la razón de frecuencias. Ya conociendo la razón de frecuencias, pues es muy fácil estimar la frecuencia natural con la razón de frecuencias.
106.23 radianes sobre segundo, y la rigidez requerida de los aislantes. De nuevo, otra manera de verificar estos problemas es con la gráfica, en este caso la gráfica de transmisibilidad. Aquí hay 3 curvas de amortiguamiento del 5, 30 y 50%. La de nosotros es la del 30%. Entonces, yo lo que buscaría es aquí TR de 0.2, que me lleva hasta la curva del 30%, y leo la razón de frecuencias, que es de 3.54. Probablemente aquí haya cometido un error de dedo. En la práctica, como comentaba, esto es más complejo. No tengo un aislante único, esa es una rigidez equivalente, pero bueno, vamos a seguir con la simplificación de un grado de libertad en este ejemplo. Lo que haría ahora es o diseñar un aislante o seleccionar uno de un fabricante. Entonces podemos revisar algún fabricante. En este caso me encuentro con estos datos de este vendedor y fabricante de aislantes que pueden revisar. Busco un montaje tipo neopreno con alto amortiguamiento que se adapte a lo que yo requiero. Entonces encuentro este modelo y los fabricantes de aislantes antivibratorios me simplifican mucho el trabajo. Por ejemplo, en este caso me dicen para cada modelo de aislante, bueno, me dan su curva de fuerza de formación, pero también me dicen para ciertas velocidades de trabajo cuál es la carga mínima, o sea, la masa mínima que le tengo que poner ahí encima para conseguir deformación, para tener al menos un 81% de aislamiento. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar en kilogramos y en 3500 RPM, que es lo que yo quiero. Para 3500 RPM, yo tengo el primer aislante que soporta hasta 200 kilogramos, luego otro 254 y otro 347. Si fuera un aislante único, tomaría el tercero, porque mi masa es de 350 kilogramos. Pero como probablemente se vaya a utilizar más de un aislante, pues tendría que ver si ese es el adecuado o no. Ahora bien, si uso este, me doy cuenta de que a 3500 RPM solamente requiere 40 kilogramos para trabajar al 81% de aislamiento. Si le pongo más masa, pues obviamente va a aislar mucho mejor, ¿sí? Entonces este pudiera ser una buena opción para empezar. Muchas veces también los aislantes, los catálogos me los dan en función de la deflexión estática, usando esta ecuación, ¿sí? Entonces también es otra cosa a tomar en cuenta. En resumen, el aislamiento incrementa con la frecuencia. Los montajes altamente amortiguados reducen la vibración resonante, pero incrementan en altas frecuencias. No hay una solución única en la mayor parte de los casos. Tengo que tratar de adaptar lo que encuentre según los fabricantes que haya, o bien diseñar ex profeso un aislante antivibratorio para cierta aplicación. Para terminar este módulo vamos a ver un poquito de otro tema completamente diferente, pero relacionado con la respuesta en frecuencia, y es la determinación de las propiedades en base a la respuesta en frecuencia. Sobre todo del amortiguamiento, es lo que nos interesa. Este es el método que se le conoce como método de ancho de banda o half power method, en el cual yo hago me analizo la respuesta en frecuencia, el pico resonante, y determino dónde está la respuesta máxima y cuánto vale la respuesta máxima XM, y encuentro la caída de amplitud XM entre raíz de 2, ¿sí? Que se dice que esto equivale a que la energía de la señal se reduce a la mitad. Muchas veces, aquí está. Muchas veces estas gráficas se presentan en decibeles, lo cual es muy práctico porque automáticamente lo que haría es ver, bueno, aquí cuál es el máximo y contar 3 decibeles hacia abajo, ¿sí? Decibel es una comparación básicamente. Entonces 20 logaritmo base 10 de 1 sobre raíz de 2, que es el factor que tengo aquí, es menos 3. La caída de 3 decibeles implica una caída de la energía contenida en la señal a la mitad. Esa
caída me da este ancho de banda definido por la frecuencia omega 1 y omega 2. Y con ese ancho de banda y la frecuencia natural puedo estimar el amortiguamiento del sistema. Un sistema con menos amortiguamiento a lo mejor se va a comportar así y va a tener un menor ancho de banda. Es decir, a menor amortiguamiento, menor ancho de banda, mayor amortiguamiento, mayor ancho de banda. ¿Qué limitantes tiene este método? Solamente es válido para sistemas con bajo amortiguamiento. Y aunque aquí estoy haciendo una simplificación al amortiguamiento viscoso, también se puede establecer a otra forma de amortiguamiento, por ejemplo, estructural. Pero este es un método mucho más confiable que el método de decremento logarítmico para estimar el nivel de amortiguamiento de una estructura. Bien, con esto terminamos la segunda parte del capítulo 2. Muchas gracias.